Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El músculo sobre el cual le vamos a hablar es el músculo temporal. Los integrantes de este grupo son Catalina Barrientos, María Moreno, quien les habla, Dayan González, Yester Ubilla y Valentina Vargas. A modo de introducción, el músculo temporal es un músculo ancho, plano y radiado en forma de abanico. El músculo temporal ocupa la fosa temporal y es parte de los músculos de la masticación. Este puede dividirse en 3 zonas distintas según la dirección de sus fibras y la función de estas. La porción anterior está formada por fibras que van en dirección vertical. La porción media contiene fibras que van en dirección oblicua por la cara lateral del cráneo y algo hacia adelante en su transcurso descendente. Por otra parte, la porción posterior está formada por fibras en una alineación casi horizontal que van hacia adelante por encima del oído para unirse a otras fibras del músculo temporal a su paso por debajo del arco cigomático. Origen e inserción del músculo temporal. Origen: parte lateral del cráneo hasta toda la extensión de la línea temporal superior. Su inserción: borde anterior de la apófisis coronoides y borde anterior de la rama de la mandíbula hasta el último molar. Función: elevar la mandíbula y participa en la retrusión. Como ya se había mencionado, el músculo temporal posee fibras, y les voy a presentar el origen e inserción y la función de acuerdo a las fibras del músculo temporal. Las fibras de la porción anterior van desde la línea temporal del frontal, fosa temporal, y de ahí sus fibras se dirigen hacia la mandíbula, la cresta temporal y borde anterior del proceso coronoides. Las fibras de la porción media, estas van desde la línea temporal inferior del hueso parietal, fosa temporal, y de ahí sus fibras se dirigen al borde posterior del proceso coronoides mandibular. Las fibras porción posterior van desde la parte más posterior de la fosa temporal hasta el borde posterior del proceso coronoides. Función: las fibras anteriores y medias tienen por función elevar la mandíbula, es decir, participan en el cierre bucal, y además participan en la lateralidad del lado de balance. Las fibras posterior y medias participan en la retrusión de la mandíbula, es decir, llevan la mandíbula hacia atrás. Y por último, las fibras posteriores participan en la lateralidad, pero del lado de trabajo. En el caso de la alteración muscular, los músculos masticadores pueden presentar alteraciones como mialgias, que es un dolor muscular que puede afectar a uno o varios músculos del cuerpo. Se producen por diversas causas y puede acompañarse en algunas ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la palpación. Método de evaluación del músculo. Como ya habíamos mencionado, el músculo temporal tiene 3 porciones funcionales y estas se deben palpar de manera independiente. La región anterior se tiene que palpar por encima del arco cigomático y por delante del ATM. La región media se tiene que palpar justo por encima del ATM y del arco cigomático, y la posterior se tiene que palpar por encima y por detrás de la oreja. Si existen dudas en cuanto a la colocación adecuada de los dedos, se le puede indicar al paciente que apriete los dientes, ya que de esta forma el músculo temporal se va a contraer y se deben notar sus fibras, lo cual notará el examinador bajo la punta de sus dedos. Al evaluar el músculo temporal es importante también palpar el tendón, ya que es frecuente que algunos trastornos temporomandibulares produzcan una tendinitis temporal que puede causar dolor en el cuerpo del músculo, como un dolor referido detrás del ojo. El tendón del músculo temporal se palpa situando el dedo de una mano dentro de la boca en la misma zona. El dedo colocado, que va a estar dentro de la boca, se desplaza hacia arriba siguiendo el borde anterior de la rama, hasta que se palpe la apófisis coronoides y el tendón. Se le debe indicar al paciente que refiera si presenta alguna molestia o dolor. El examinador se debe situar por detrás del paciente y utilizar ambas manos para palpar el músculo y sus respectivas zonas durante la palpación. Se le debe preguntar al paciente si presenta dolor o solo le molesta y se clasifica su respuesta en la categoría 0, 1, 2 o 3.
Si se localiza un punto gatillo, se debe indicar en el formulario de exploración junto con su posible patrón de dolor referido al paciente. Zonas de dolor y síntomas. La tensión en el músculo temporal lleva a menudo una sensibilidad a la presión en la cabeza lateral. Los puntos de gatillo en el músculo también pueden desencadenar dolores de cabeza, dolor de mandíbula y dolor de muelas. Además, los puntos de gatillo en el temporal pueden limitar la apertura final de la mandíbula. En la mayoría de los casos, las personas afectadas ni siquiera son conscientes de ello, ya que esta restricción solo se produce cuando intentan abrir la mandíbula tanto como sea posible. Zonas de dolor, punto gatillo. Producen dolor espontáneo en la zona que normalmente refiere el paciente al venir a la clínica, así como dolor referido, es decir, dolor que se extiende a otra zona, y o parestesias, que es la sensación anormal como pueden ser hormigueos en reposo y en la palpación. Zonas de dolor, punto gatillo 1. Los puntos de gatillo de esta área provocan principalmente dolor de cabeza en la parte posterior de la cabeza. Zonas de dolor, punto de gatillo 2. El dolor ocurre principalmente en la cabeza e irradia oblicuamente hacia atrás. Además, estos puntos de gatillo pueden causar dolor de mandíbula y dolor de muelas. Zonas de dolor, punto de gatillo 3. El dolor puede irradiarse verticalmente hacia la parte de arriba en la cabeza, a través de la mejilla y a una parte de la mandíbula. Zonas de dolor, punto de gatillo 4. El dolor ocurre principalmente por encima de la ceja, detrás de los ojos y en la sien. También puede extenderse a través de la mejilla hasta los incisivos centrales.